Hola, ¿qué tal? Soy Alonso Arjona. Quiero aprovechar el Día de la Mujer, no para felicitarlas, porque ya sé que eso es algo que es bastante tonto, sino para ayudar con este video que ya tiene tiempo que lo quería hacer, para tener más reflexiones acerca no solamente de la mujer, sino también de las masculinidades. Y ya que hay ciertas cosas que creo que no se han abordado, pues las vamos a abordar aquí. El título del video no es exactamente lo que pareciera, lo puse así para generar un poco de a ver quién se indigna y diga, a ver, voy a poner play a este video, a ver de qué se trata. Más bien, el video es del problema que tenemos, digamos, los mestizos con la interpretación de la mujer indígena. ¿Cuál es el problema? Bueno, a mí me parece que el problema es una suerte de representación, de malinterpretación, de la ignorancia y desconocimiento, sea malintencionado o no, en el imaginario del mexicano, que lamentablemente no se tiene a alguna mujer indígena que haya sido o que se tome como imagen o como heroína de la historia del México antiguo. Por citar algunos ejemplos, tenemos a Heréndira Iquikunari y su lucha con los purépechas en contra de los españoles, pero también se dice que está envuelta de mitos, que está envuelta de cosas no bien documentadas. Pero bueno, para la antropología y para la historia, los mitos es lo que más nos interesa, porque en antropología los mitos son verdaderos. Además, dicho sea de paso, bueno, también se conoce que en época del cardenismo, que precisamente el presidente Cárdenas era de Michoacán, pues impulsó que se buscara a las heréndiras de carne y hueso, ¿no? De eso hay un trabajo de Ana Cristina Ramírez Barreto, que les voy a poner ahí en los comentarios para que lo revisen y den una leída. Bueno, ¿qué mujeres indígenas conocemos? ¿O nos ha facilitado la historia oficial conocer? Bueno, creo que la que todos conocemos y de la que más se ha hablado, pues obviamente es de la Malinche, pero obvio que hubo más. Es obvio que hubo más. Tenemos el caso de Tecuelhuetzin Xicoténcatl, bautizada después como María Luisa Xicoténcatl, hija del señor de Tlaxcala, Huehue Xicoténcatl el Viejo, hermana del famoso guerrero Xicoténcatl, que primero peleó con los españoles y después contra los españoles, y después se alía con ellos para vencer a los mexicas. Se casa en un rito indígena junto a otras 4 mujeres tlaxcaltecas que fueron bautizadas por los españoles. En un principio fue ofrecida a Cortés, pero por estar ya casado en España, pues le dio tal honor a Pedro de Alvarado. No me imagino ahí el celo de la Malinche de decir, oye, pues yo vengo con él y ya le estás ofreciendo ahí a otra, pero bueno. Está también el caso de Isabel Moctezuma Tecuichpo Ixcaxochitzin, que, bueno, rápidamente para el resumen de su vida, fue hija de Moctezuma II. Al empezar la guerra de la conquista, tendría alrededor de 16, 17 años. Se vuelve prometida del sucesor de Moctezuma, o sea, su tío Cuitláhuac, que los españoles en la noche alegre mandan ahí a un negro que tenía viruela. El roce con la piel lo hace que se infecte de viruela y muere. El sucesor, que fue Cuauhtémoc, que tenía alrededor de 21 años, ya más a su edad, se convierte en su tercer prometido y, como sabemos, bueno, sucumbe con Tenochtitlan en la conquista. Y Cortés lo mantiene vivo hasta que se quiso sublevar en las Higueras o Honduras y lo mata el 28 de febrero de 1525. Después Cortés decide casar a Tecuichpo con Alonso de Grado, pero de esta unión no hubo ninguna descendencia. Alonso de Grado fue acusado e investigado por maltrato y crueldad hacia los indígenas, muriendo en 1527. Cortés tenía poder sobre ella, de decidir sobre su vida, porque Moctezuma en la noche alegre se los encargó a ella y a uno de sus hijos, que le puso Chimalpopoca, que es el mismo nombre del tercer Tlatoani de Tenochtitlan. Se sabe que tuvo 19 hijos, pero a estos 2 eran como los favoritos. Lamentablemente Chimalpopoca muere en la noche alegre y, bueno, solamente quedó Isabel a cargo de Cortés. El cuarto esposo fue Pedro Gallego de Andrade, quien murió en 1530, y tuvieron un hijo que se llamó Juan de Dios de Andrade Moctezuma, 1529-1577, del cual existe hoy en día una línea de descendientes de Moctezuma. Hubo un intermedio donde Hernán Cortés se echó una cañita al aire ahí con Tecuichpo, y tuvieron a una niña, la cual Isabel rechazó, aparentemente porque Cortés le había prometido casarse con ella y pues no cumplió su palabra. Cortés reconoció a la niña y le puso Leonor Cortés Moctezuma.
Bajo su protección, Leonor se casó con Juan de Tolosa, que tuvieron 2 hijas, estos a su vez, la primera fue Isabel, que se casó con Juan de Oñate, y la segunda, de nombre Leonor, que se casó con Cristóbal de Saldívar. Como no hay quinto malo, al final se casa con Juan Cano de Saavedra, con quien procreó 5 hijos, de los cuales 2 hijas llamó Isabel y Catalina, que fueron monjas fundadoras del convento de la Concepción en la Ciudad de México. La descendencia de los otros 3 vive en España y en el norte de México. Lamentablemente, lo digo esto completo porque hubo un video por ahí de Lina, de mi amada Ina, donde trataron como de cortar las historias de los otros 4 y nada más pusieron la última. Lo digo porque es un video que habla de mujeres indígenas y pareciera que quisieron borrar lo que pasó con los otros 4 prometidos o maridos, y bueno, porque no hay por qué ocultar toda la historia, que es bastante interesante. Bueno, sabemos perfectamente que en el México prehispánico la nobleza en la mujer o por línea materna era bastante importante, como por ejemplo Ilancueyitl, que era una princesa Colua, que aparece como esposa de un huehue Camapixtli, como si fuera un papá de Camapixtli, hijo que fundó posteriormente, que fue el primer Tlatoani de México, Tenochtitlan. Acamapixtli, que significa como manojo de cañas, o a veces lo traducen como el que empuña el cetro. A veces aparece como esposa más bien de Yatenochcan. ¿Por qué es importante esto? Porque se cree que Culhuacán fue un asentamiento tolteca y esto le daba prestigio a la casa gobernante en México por medio de la línea materna. Aunque los restos arqueológicos demuestran que parece que es anterior, inclusive a los toltecas, es de todos modos algo legitimador por la antigüedad del tiempo. De todos modos, es gracias a ella que el linaje tolteca se encuentra en Tenochtitlan. Regresemos con la Malinche. Para los que no saben, por ejemplo, a Malinche se le dice así porque nació en un día Malinali, uno de los 20 días del zodiaco, por decir zodiaco, mesoamericano. Recordemos que son 18 meses de 20 días, entonces cada día es un día diferente. Que no les vengan con el choro de que, ay, si naciste de tal mes a tal día, de tal mes al otro, así eres tal, porque no es por meses como en el zodiaco occidental. Inclusive yo soy Malinali también, del mes Tititl, usando las relaciones aún. Sabíamos que era esclava y por eso quizás no tenía otro nombre. Nombre me refiero a algo que te diferencia de los demás, porque todos tenían su nombre del día que naces y aparte otro que tiene que ver con tu actividad o con el Tonalpou, que es el lector de los días, te describía el destino que tenías que tener en tu vida. Cortés fue tan mala onda con ella que nunca la nombra en las relaciones de Carlos V, para hacerle parecer que todo lo que se iba encontrando era como si fuera por arte de magia y que él solito se iba abriendo paso y brecha hacia México, Tenochtitlan. En el lienzo de Tlaxcala sabemos de su existencia y por Bernal Díaz del Castillo, aunque también pues ya por tradición oral sabemos de su existencia, e inclusive el mote que ahora utilizamos para la gente que prefiere cosas extranjeras, ¿no? Que es el malinchismo. Es obvio que no se habla de que Malinche fue engañada, traicionada, porque no se quiere aceptar eso. En el mismo video de Lina que les digo, ahí lo dicen, la ponen como heroína, como una mujer indígena a seguir, como esta imagen de la mujer indígena que precisamente es la que yo digo al principio del video, que es la que adolece México o que no ha encontrado dónde encajarlo, ¿no? Es como la música prehispánica. La música prehispánica es más africana que prehispánica, pero bueno, yo digo eso con los concheros y me quieren sacrificar ahí en el Templo Mayor. Bueno, como no hay otra parecida o que haya tenido una participación sobresaliente, pues ponen a la Malinche en este papel. No dudamos de su gran participación, de su gran inteligencia. O sea, era una mujer súper inteligente para saber hablar tantos idiomas y aparte aprender el español tan rápidamente. Aunque también ahí tengo alguna duda del teléfono descompuesto que debía haber sido entre Malinche y Jerónimo de Aguilar, pero bueno. De que sabía hablar 4 idiomas nativos mesoamericanos, sí lo sabía hablar. Aparte de que ella era la que seguramente daba las órdenes en náhuatl, y siendo la compañera sentimental de Cortés, la obedecían. Ahí sí podemos entender el papel importante de la mujer, por ejemplo, en la guerra. De hecho, hubo mujeres armadas que se iban a las guerras en la época prehispánica. Bueno, también hubo una mujer por ahí, una mujer española que también peleó, muy amiga de Cortés. Bueno, por ejemplo, ¿por qué creen que está pegando tanto el musical de Nacho Cano? Digo, a mí me encanta mucho su trabajo con Mecano,
pero no puedo dar un veredicto al musical porque no lo he podido ver. Pero estoy seguro que la historia que está ahí, que plasman ahí, está muy distorsionada, a manera de que parezca todo muy bonito, se ensalce más el amor que tenían entre ellos dos que otra cosa, que el engaño de Cortés, porque yo estoy seguro de que ella entendió o entendía que Cortés, al conquistar México Tenochtitlán, ella iba a ser la señora de Tenochtitlan y Cortés el tlatoani. Y no sabían que Cortés ya venía a chambear a nombre de otro que estaba del otro lado del mar, ¿no? Este musical, seguramente en la conquista, pues es un capítulo más de la historia, que era inevitable y natural que pasara y que alguien nos conquistara porque estábamos muy atrasados, ¿no? El clásico discurso negativo que tienen algunos españoles sobre la historia de México y de Latinoamérica en general. Pero bueno, gran decepción que al acabar el asedio de Tenochtitlan, lo primero que hizo Cortés es cazarla, uno de sus capitanes. De hecho, la Malinche pudo haber escapado, pudo haberse callado, incluso la pudieron haber matado, o se pudo haber matado ella misma. En Coyoacán, ella es la que dirige que se hicieran los lingotes de oro. No sabemos si era oro en bruto o eran arte prehispánico, que ya no, lamentablemente ya no pudimos ver. ¿Qué le habrá dicho Cortés a ella? ¿Qué le habrá ofrecido? Ella no traicionó a ningún país, obviamente no. Era esclava de un lugar tributario de los mexicas, pero tampoco creo que haya muerto feliz, ¿no? Su inteligencia, pero también su conocimiento del mundo prehispánico, que él lo agarra como materia deshecha inmediatamente que consiguieron la conquista. Más bien los españoles fueron los que traicionaron a los indígenas que les ayudaron en la guerra de conquista. Sobre todo, bueno, ya hemos hablado en otros videos que los borbones fueron los que cambian las leyes, que más o menos protegían a algunos indios, algunos a los que les habían ayudado en la conquista. En un primer momento, Cortés se le había dado a Alonso Hernández de Portocarrero, dejándola de toda influencia política en la nueva administración. Después, a este lo manda como emisario de Carlos V, a que le contara todo el chisme, y pues como está medio largo el viaje, él se da cuenta de lo importante de que ella hablara las lenguas y que conociera todo el trayecto a Tenochtitlan. Y entonces se da cuenta que Jerónimo de Aguilar se pueden entender en el idioma maya. Bueno, ¿por qué este no escribió nada de su experiencia, el Aguilar? De igual manera, imaginemos lo del teléfono descompuesto que les acaba de hablar hace rato. Y si se preguntan si Cortés tuvo hija con la mujer tan mala que era la Malinche, pues sí, le hizo un hijo Cortés llamado Martín Cortés Malintzin, que nació en 1522, justo cuando le cayó el chahuiztle a don Hernán, cuando llega su esposa Catalina de Juárez, pues para ver qué estaba pasando ahí, porque pues, del cual tuvieron también un hijo, que era Martín Cortés Juárez. O sea, ¿por qué le puso el nombre del abuelo a los dos? Porque se llamaba, Martín se llamaba el papá de Cortés, a los dos le puso Martín. Bueno, estos de grandes obviamente pelearon por las herencias de don Hernán. El hijo de Catalina decía que el otro solo había sido engendrado, mientras que con su mamá estaba realmente casado. Esto era muy importante en aquellos tiempos, ser hijo, pero hijo reconocido por el matrimonio. Uno podía tener hijos por todos lados, pero si no será reconocido por el matrimonio, pues era precisamente a los bastardos. No es que no tuvieras papá, sino que no podías reconocer. Aunque quisiera reconocerte, no lo podía hacer el padre. Lamentablemente el hijo de Malintzin fue desligado de su madre y se le entregó a un primo de Cortés, al licenciado Juan de Altamirano. Y según escribe Gómez de Orozco, jamás volvería a ver a su madre Malintzin. Y aquí es donde yo también les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que fue feliz ella después de todo el desmadre que hizo de la conquista, después de ver toda la masacre y destrucción que hubo del mundo antiguo? Digo, porque los mexicas eran los malos para ellos, pero ¿ustedes creen que había dicho, y qué bueno que hice esto? Y no soy señora de México, y todavía me quitan el hijo y me lo roban y ya nunca lo vuelvo a ver. Lamentablemente no se ha reparado en el sufrimiento de la Malinche. Martín Cortés Malintzin fue declarado hijo legítimo por bula papal de Clemente VII en 1528. O sea, sé que es obvio que se aportó ahí con una lana para el papa, porque el papa no hace esas cosas de a gratis. Es considerado como uno de los primeros mestizos de Nueva España, pero bueno, eso es muy cuestionable porque pues están los hijos de Gonzalo Guerrero que fueron antes, y los que fueron producto de violaciones que ya no sabemos ni pues para dónde fueron. Bueno, en Huiloapan, Veracruz, doña Marina se casa con Juan de Jaramillo, de quien se sabe que tendría otra hija, María Jaramillo. Sí, otra María. Poco después, Cortés la lleva consigo para calmar la rebelión ahí en Honduras, en las Sigüeras, en 1424-1526, sirviendo ella nuevamente como intérprete. Y esta ahí va otra vez de mensa a apoyar y ayudar a este canijo. Y bueno, si viste que no te dio nada, no te dio poder, no te dio estatus, ¿qué vas a ayudarlo? Ya lo mandas a la web, pero bueno. No se sabe si murió de viruela en 1529 o en 1551, donde el historiador Sir Hugh Thomas
en su libro The Conquest, afirma que la fecha probable de su muerte fue en 1551, deduciéndolo por unas cartas que se descubrieron en España donde refieren que ella aún vivía en 1550. Nunca se ha reparado de lo que la Malinche debió sentir en su proceso personal de la postconquista, y solo se habla de que era una gran mujer, que es un ejemplo de inteligencia y de que es destacable, todas esas cosas que no estoy diciendo que no, pero no se repara el otro. Había otras parecidas a ella, seguramente, pero Cortés la escogió porque algo debió tener, algo le dio de especial. Recuerden que en el amor hasta cómo huele aquello y es muy importante. Vayamos a temas un poco más actuales. Por ejemplo, está el caso del matrifocalismo o matrilocalismo, que más que matriarcado me parece que es la palabra correcta, de cómo se desenvuelven, por ejemplo, el poder de las mujeres en Juchitán. De todos modos, actualmente yo me encuentro haciendo una investigación ahí en Juchitán, donde me parece pues raro ver que todas las orquestas de música que tocan en las velas, porque de niños o jóvenes hay niñas tocando, pero en las velas no vemos a mujeres instrumentistas, y lo que más hay son nada más mujeres cantoras. ¿Por qué se le da ese papel o se le ha delegado ese papel a la mujer? Ella es consciente de eso, así quieren o no las dejan, ya les diré ahora que vaya yo para allá a hacer trabajo de campo. Pero lo que sí veo en Juchitán es que una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. La autoridad pues la sigue teniendo el hombre, pero el poder la tiene la mujer. Y bueno, el otro caso actual, pues es obviamente el caso de Yalitza Aparicio, el de las estatuas de Tlali y el de la Amajac. El caso de Yalitza, bueno, pues fue atacada solamente porque era indígena, y es un ejemplo lamentable de la cotidianidad del racismo hacia la mujer y a la mujer indígena. Como dijera un amigo Mushe de Oaxaca, Lucas Avendaño, un extraordinario artista de performance, dice: qué difícil es ser pobre en México, pero más difícil ser pobre e indígena, pero aún más difícil ser pobre, indígena y puto. Lo dice a modo de un poco de chiste, pero es lamentablemente la realidad. Bueno, para seguir con estas críticas de los hispanistas, que tiene que ver con lo de la estatua de Tlali y de Amajac, la glorieta de Colón, que fue un regalo del gobierno de Italia. Bueno, muchas gracias, estaba muy bonita la estatua, a mí me gustaba, pero la verdad es que pues Colón nomás rozó tantito la zona maya, y la verdad es que pues tampoco es que nos represente, entonces pues no tiene nada que hacer ahí, la verdad. Y como es el principal actor de un evento catastrófico de la historia de la humanidad, pues entonces pues yo creo que no tiene nada que hacer ahí el señor. Y critican que porque es una parte de nuestra historia. Y sí, claro que es parte de nuestra historia, pero hay cosas de la historia que son incómodas o que no queremos que se sigan valorizando de una manera positiva, cuando en realidad no lo es. Si no, entonces, ¿por qué no critican a Ucrania, que ahora que está la guerra con Rusia, pues está tirando monumentos a Marx, está tirando monumentos de la URSS? Lituania también tiró por ahí un monumento. Y por ejemplo, ¿por qué no ponen una estatua de Adolfo en Austria? ¿No? Pues es parte de su historia de Austria. La podrían poner, ¿no? Si no se entiende o se interpreta nuestro sentir hacia cierto tipo de monumentos y de símbolos, bueno, como he dicho en otros videos, pues mejor quedarse callado y mejor. Y parte de esto pues también son estos videos, ¿no? Estamos haciendo estos videos para tratar de entender mejor las situaciones y para dar una mejor interpretación, ¿no? Para no juzgar la historia, sino interpretarla. Este invento de la actual administración de la Tlali tenía buena intención, sí, pero ¿por qué no funcionó? ¿Por qué se abandonó la idea? Bueno, Tlali, para empezar, no es un nombre propio, ¿no? Significa tierra, y no existió nadie que se llamara Tlali. Y no se puede poner a Tlaltecutli, que es la madre tierra, porque pues los mexicas hicieron ahí un rollo medio andrógino de que es señor de la tierra, pero es una mujer. Y entonces al último se decidió que se pusiera la estatua de Amajac, que se encontró apenas en 2021, una estatua de la Huasteca Veracruzana, bastante hermosa la estatua, pero que también es difícil que se concentre en ella misma, así nueva que es, la imagen de lo femenino indígena en México. Y ya para terminar, ¿qué otras indígenas fueron famosas que pueden ser de las que podemos hablar en México? Bueno, están las Adelitas, que son guerrilleras anónimas, fueron demasiadas y lamentablemente no se tiene el nombre de muchas. Sí he visto que hay de repente escritos, trabajos de investigadores de la época de la Revolución Mexicana o de la Independencia de México, y tienen algunos nombres ahí de mujeres famosas. Está Luz Jiménez, que fue modelo de Diego Rivera, de Fernando Aleal, entre otros artistas mexicanos. O la imagen de los libros de la primaria de Victoria Dorantes, quien era mesera tlaxcalteca y a los 19 años pues enviudó, bastante joven,
y una mujer de cierta belleza, pues posó para Jorge González Camarena y la postergó por medio de los libros de texto gratuitos. Para terminar, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué inventarse algo que no existe? Bueno, todas las tradiciones son inventadas, sí. Pero entonces, ¿por qué ha sido tan difícil realizar una imagen de la indígena de México, o que represente a la mujer indígena de México? A lo mejor ustedes van a decir, ¿para qué la queremos, no? Pues a lo mejor es idea mía, no sé, pero creo que hay algo ahí que no se ha podido lograr y encajar, pero a lo mejor estamos en vías de ello, ¿no? El problema me parece a mí que es un trabajo arduo, porque de entre los escombros de la historia, una mujer indígena que no esté manchada por la impureza católica ni por el machismo nacional, pues sí está bastante difícil. Pero me parece que vamos por buen camino, ya que la agenda se ha abierto a nuevas interpretaciones, a resquebrajar la historia, y aunque haya videos oficiales que no abundan en estos cuestionamientos, bueno, pues yo aquí pongo mi granito de arena. Pues bueno, quiero agradecer que vean, que hayan visto este video. Les agradecería que le dieran like, que lo compartieran con sus amigos, con sus amigas, y pues que sigan el videoblog Morbosu, y nos vemos en el siguiente videocanal. Hasta pronto.